País 2024. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Recibo desde Fuerza del Pueblo a Juan Carlos Espinal, miembro de su dirección central. Con él estaremos en todo lo largo y ancho de este programa del día de hoy para pasarle revista a la situación política, no solamente del partido que Juan Carlos representa, sino la situación política en el entorno municipal de aquí del distrito, senatorial del distrito, la provincia de Santo Domingo. Hay muchos lugares de los que Juan Carlos puede hablar muy bien porque tiene conocimiento de qué sucede en estos momentos, políticamente hablando, en esas demarcaciones. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, para mí un placer, siempre es un privilegio estar compartiendo contigo y con tu magnífica audiencia, y siempre que me requiera, siempre me siento muy cómodo contigo. Muy amable, Juan Carlos. Antes de puntualizar cualquier lugar de referencia política, como mencioné en la introducción, me gustaría conocer, a grosso modo, Juan Carlos, ¿qué piensas se vislumbra y se siente a nivel general en un año preelectoral donde hay unas elecciones municipales que están al doblar de la esquina en 18 de febrero de 2024? La economía. La economía. La economía. Si la gente común que trabaja, que es maestro, que es buhonero, que es ama de casa, o si el profesional liberal, el abogado, o el dentista, el odontólogo, si los trabajadores llegan de su casa y no hay luz, energía eléctrica, o tienen que pagar más cara la energía eléctrica después de haber estado confinados 550 días en COVID, si tiene que cargar la parte más pesada de la crisis, entonces eso va creando una ola, una cadena de expansión. Entonces la confianza pública. Ahora se está demandando el empresario que produce, o el micro pyme que produce más de 5 millones de pesos al año, que produce más de $100,000, que paga TCS, que paga DGI, que paga energía eléctrica cara, ¿no? Y si no cara, no la puede consumir o no la es de calidad. Si de repente esos sectores que son los que producen micro, medianos empleos y que pagan salario, se ven además dentro de la crisis, que ya no ha podido recuperar el suficiente empleo para poder activar esa economía, ¿no? Si entonces esos sectores ven que turismo crece, por ejemplo, ¿no? Si esos sectores ven que, por ejemplo, turismo crece, pero el agro decrece, entonces entra una contradicción con el tema del crecimiento económico. Porque entonces el crecimiento económico entra dentro de una fase de la politización de la economía, de lo que fue toda una corriente en América Latina, que fue el rebrote. Que entonces ya hubo una intención de recuperación de parte de las economías occidentales, al no poder superar el COVID desde el punto de vista científico, tecnológico, y tener que aperturar. No se ponderaron las posibilidades de la planificación del tema salud, el tema educación, el tema los servicios básicos. Eso, entonces, conjuntamente con eso, el impacto negativo de lo que generó la crisis global a lo local, entonces ha sido una bomba por la inflación. Entonces, si esos sectores, las amas de casa, los trabajadores, los estudiantes universitarios, la gente joven, las mujeres no pueden gastar o comer o consumir lo que pudo haber consumido antes, no importa desde el punto de vista político. Antes, cómo tu vida reaccionaba en función de determinado proceso de tu vida. Entonces la gente lo que quiere es vivir un poco mejor. La gente lo que quiere es tener servicios estables. A la gente no le interesa mucho que le den una tarjeta, ni ayer ni hoy. Aunque eso cumpla una función social. La gente, en el sentido general, el pobre, el rico, todo el mundo, las clases sociales,
lo que quieren vivir es en estabilidad. Y el gobierno dominicano se ha visto con unos graves problemas globales que han sobrepasado la demanda local, pero que ellos no han podido, los estrategas, los planificadores, es decir, los administradores del Estado, no han podido anteponerse, prever, ser lo suficientemente riguroso para entonces enfrentar los procesos y hacerlas, por lo menos mitigar eso. Eso no ha podido ser posible y eso se expresa negativamente. Sin embargo, Juan Carlos, en ese esquema que presentas y manifiestas, hay un consabido y repetido mensaje y aseveración por parte del gobierno de que la economía, tu preocupación en República Dominicana, está en este momento estable y camino a mejorar. Está estable en los sectores que están empleados. Sí, es decir, el que está empleado en el sector público, el que está empleado en el sector privado, por ejemplo, la opinión de ese es una opinión, si no bien positiva, es al menos optimista. Ese es el renglón más alto de la sociedad. Ese es el que no es el que tiene acceso, ese es el que tiene acceso a bienes y servicios, ¿no? Y a servicios de calidad, y además a buenos salarios, y además tiene seguridad social. Y además tiene seguridad social privilegiada. Esa opinión es optimista en una época de crisis en el Congreso, entre los legisladores, entre los funcionarios públicos, entre los jueces, entre el establecimiento. Entonces, es que eso es una capa de un tercio de la población desde el ILIS, ¿no? Porque el Estado es muy poderoso y muy fuerte en estas sociedades tan cerradas todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se manifiesta en las encuestas. Pero cuando te vas a las capas ya medias y a las capas medias bajas y allá a los vulnerables, entonces se ronda el 6 de cada 10 expresan entonces frente a eso, a esa realidad, la insatisfacción. Es decir, la insatisfacción es más rápida que el crecimiento económico. Y la encuesta que tú miras, que usualmente tenemos, estamos frente a ella, 1, 2, 3 de cierto renombre, nos dan que hay una preferencia hasta este momento por el actual gobierno y sobre todo por la cabeza de ese gobierno, que es Luis Abinader. Bueno, es la administración del Estado. Lo que estamos viendo es la administración del Estado expresándose en las encuestas en unos renglones de clases medias altas y de clases pudientes, que no son pymes, sino que son de otros ingresos, ¿no? Ahí hay una amplia popularidad en las zonas más pudientes, en las zonas de mayor acceso, capacidad adquisitiva, ¿no? Y que de mayor consumo. Entonces eso puede ocurrir. Pero el porcentaje, Juan Carlos, si es así, entonces, como dices, tenemos que llegar a la conclusión automáticamente de que hay un porcentaje que está en buena posición, porque los porcentajes de las encuestas los favorecen a él. Porque es relativo, porque se trata, es la relatividad, se trata de la administración del Estado, ¿no? Es la empleomanía, ¿no? Es la expresión del que se deriva, del millón de personas que deriva esa economía. Esa economía derivó en el PLD en algún momento determinado, solo que el PLD supo mantener la estabilidad financiera, la estabilidad económica, ¿no? Supo mantener los servicios públicos. Entonces, eso se está traspolando ahora, cuando tienen la capacidad de gobernar, o sea, de dirigir, de administrar la cosa. Entonces, la gente empieza a comparar. Y la gente ve que el tren, el metro Santo Domingo, ayer los de Santo Domingo Norte, los habitantes, los que utilizan el modo de transporte, bueno, antes que iban a la UAS se montaban con aire, como tú y yo estamos, con aire, y no eran parados, y no había esa problemática del servicio público. Entonces, esa gente, que son millones y millones de dominicanos que diariamente antes, ¿no? Es obvio entender que si todos esos procesos se presentan, entonces eso ha reducido la capacidad, la eficientización del Estado. Entonces la gente ve eso en el metro. Pero si vamos entonces que se mueren 34 neonatos, ¿no? Entonces la ama de casa, los servidores públicos, los que consumen, por ejemplo, las farmacias del pueblo, etcétera.
¿no? El que tiene acceso, que no somos tú y yo, que vamos al sector privado o tenemos seguro. Ese que no tiene esa capacidad, que va ahí, la que tiene que ir 25 horas a esperar que la atiendan. Entonces, entonces, esa insatisfacción que había venido ya desde hace mucho tiempo, inclusive post-Trujillo, sí, pero el gobierno del PRM, el gobierno de Luis Abinader no ha podido, su ministerio, su gabinete, sus recursos humanos, en todo esto es un problema de recursos humanos calificados. No estás, conteste, con la eficiencia de las instituciones de este gobierno, de los servicios, que en estos días se ha mencionado bastante. Vamos, te vuelvo a decir, eso es una expresión, lo que dicen las encuestas, que son contratadas, es cierto, pero en diferentes renglones mínimos de la sociedad que no deciden, que sí tienen la capacidad de influencia económica. Ahora hablo de servicios. Pero ahí voy, vamos al tema del agua. Tú sabes muy bien que hay un problema de escasez de agua, que tenemos un grave problema. Es recurrente año tras año. Sí, pero no en estos niveles. No, estamos hablando de graves problemas. ¿Hay algo más que la sequía, a tu modo de ver? Bueno, recursos humanos calificados, técnicos calificados. Usted lo puede tomar un abogado y llevarlo a operar, a ser cirujano plástico. Usted no puede hacer eso. Usted nos saca de aquí a nosotros a un otro escenario y nosotros no vamos a ser hábiles. Entonces eso es lo que se llama la previsión en el Estado. Entonces se están violando todos los métodos de relaciones de recursos humanos. Los métodos, todo lo que le está pasando es porque ellos violan los métodos. Aprueban una ley para ir a alquilar violando el Estado de Derecho. Un bien público puede ser, aun cuando el juez no haya dictado una sentencia, puede ser secuestrado, violando principios elementales y fundamentales. ¿Se está haciendo eso? Bueno, es un ejemplo, como lo planteó ayer la Cámara de Diputados, que aprobaron una ley. Y yo mucho diciéndole a usted, el choque, hay 89, 90 decisiones emanadas del Tribunal Constitucional que el gobierno que el gobierno desacata. Eso implica un gobierno autoritario, en principio, porque está desacatando aspectos muy nodales, muy fundamentales. Es un gobierno que despacha desde la Policía Nacional fideicomisada, con sectores extranjeros, manejando la seguridad interna, ciudadana. O sea, han entregado la seguridad, la información básica suya, suya y mía y de los ciudadanos, la han puesto en manos de privadas. Sí, ¿Tú hablas por la asesoría extranjera que hay en la policía? Hablo por el fideicomiso público. ¿Qué tiene la policía? De una institución de carácter civil que además es de orden de seguridad. Es decir, al no estar constitucionalizada la ley de información, esos secretos, esas informaciones, esa data, esa información que ya hoy tiene el FBI o los servicios de inteligencia, usted la puede comprar. Por ejemplo, lo pueden comprar grupos. Muy bien. Entonces, y por eso implica el peligro de que el Poder Ejecutivo despache con militares cuestiones de carácter ejecutivo. Y eso es muy grave, Eso a propósito de los procesos de inconstitucionalidad a lo que todos esos fideicomisos y su propio gobierno se verá obligado a responder en su momento determinado ante el electorado. Tú hablas ya la figura del fideicomiso, no en específico. La manera de cooptar dinero público para fideicomisar y poner en manos privadas asuntos inherentes e intrínsecos del Estado-Nación. No tenemos una ley para eso que sea... Esa ley tendrá que ser revisada.
Eso, cuando lleguen las próximas autoridades legislativas o administrativas, eso va a tener que ser revocado. Todos esos fideicomisos veremos que son como el tema del pasaporte inconstitucional. Aquí hay un grave problema geopolítico de soberanía de parte del gobierno dominicano frente a la nación y frente a la comunidad internacional, aquí, en este momento, en República Dominicana, con el tema Haití, con el tema de la seguridad interna. Por eso el crimen organizado internacional, por eso las alertas de los Estados Unidos, por eso la alerta de Gran Bretaña, por eso la alerta sobre la seguridad de lo que está pasando. Se han disparado los viajes en bote, en yola, fruto de la difícil situación socioeconómica de la República Dominicana. Aquí la participación activa de la diplomacia norteamericana en los asuntos, por ejemplo, de vetar el uso de la tecnología china, la presencia en el Caribe de los problemas que se están suscitando alrededor de la frontera y los limítrofes, está estrechamente vinculado con un acto. República Dominicana acaba de solicitar la invasión, la presencia militar hacia una nación que no es hostil. Es decir, ellos el gobierno dominicano, la Cancillería, y eso es gravísimo, gravísimo. Eso tiene un alcance desde el punto de vista de la diplomacia. Es una corriente latinoamericana. El presidente Bukele, Salvador, acaba de inscribir su candidatura, la Constitución estableciendo la imposibilidad de lograrlo. Y esto responde, esas 89, 90 decisiones emanadas de la Tribunal Constitucional que son desacatadas por el Poder Ejecutivo y el gobierno de Luis Abinader, forman parte de esa corriente autoritarias, inconstitucionales, antipartido, que están dentro de su propio gobierno, conspirando. ¿Qué? Fideicomiso sector privado, un gerente privado. Bueno, el militar, el policía, el de carrera, el de la ley de doctrina, los cuerpos de seguridad del Estado saben que no van a acatar. ¿Sabes qué? Entonces, eso ocurre en todo esto ocurre en el agua, eso ocurre en la seguridad pública. Es uno de los gobiernos más corruptos de los últimos 100 años. Si tú tomas la referencia de todas las auditorías, ADOCO hizo un estudio interesante. Contraloría evacuó, divulgó, publicó. Hay que ver, no que ahí haya solo corrupción, sino el nivel de negocio que salta a la vista con el tema de las medicinas de alto costo. Con la denuncia, con la declaración, la declaratoria de contrataciones públicas, el funcionario de contrataciones públicas. Esa es la expresión, aunque lo haya negado el otro día el Ministerio de Salud Pública. Las ventas de insumos médicos a principios del gobierno, durante la pandemia, la cancelación del antiguo secretario o ministro de Salud Pública, y lo expresa. El tema de los 40 millones de dólares de la vacuna, sin leer el contrato, donde participaron elementos de la oposición también. Sin embargo, no hemos visto que los legisladores de la oposición, algún ente de la oposición, el Ministerio Público, ha instrumentado casos al nivel que mencionas, del nivel de corrupción que consideras puede haber en esta gestión y evidentemente el ex fiscal del Distrito Nacional, Hernández Peguero, a raíz de esa pregunta que me haces, muy aguda por cierto, le respondió a la opinión pública y al gobierno dominicano respecto de eso.
planteando que la ley obliga, porque ellos violan los protocolos, ellos saltan los expedientes. Y por eso tuve un ministerio público que parecen más presentadores de televisión, con una visión mediática, donde las fases secretas de la sagrada investigación del derecho íntimo es violado permanentemente por ese ministerio público abusador, porque en el fondo es una especie de titiritero que mueve la tecla electoral ante la incapacidad propia de generar el cambio que dijo que él iba, y que ellos con una varita mágica iban a decir que los demás, es decir, tanto tú como yo, éramos corruptos. Pero tenemos... perdón. Ese es el discurso que ellos han venido montando, pretendiendo montar desde ética de la presidencia. Muy bien, pero es que si es así, tenemos un contrapeso, que es el tribunal per se. ¿Cuál? Es decir, bueno, el tribunal que corresponda en cada momento. Pero me sigue la relajación del Estado, ¿no? Bueno, lo que estamos discutiendo aquí es la relajación. Óyeme. El Ministerio Público habla, presenta, acusa. El tribunal decide en base a la evidencia. Perdóname. Aquí estamos dentro de un aparataje hollywoodense, dentro de la fase de un guión reeleccionista, financiado con el 37% del presupuesto en manos de un hombre que dice que quiere ser presidente, que viola 90 disposiciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Que utiliza... Óyeme, perdóname, déjame explicártelo. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, una cosa es lo que dice el papel. Es decir, el Estado no se maneja en los medios de comunicación. El Estado no puede, ni ningún Estado. Bukele se montó en esa ola bolsonarista de fuegos a los bosques, de estados de excepción, de corrupción con los insumos médicos, de contragolpe de Estado a la Cámara de Cuentas, de intervención en los asuntos internos del Poder Ejecutivo, de intromisión dentro de los servicios de seguridad. Resultado, ¿dónde está el plan Giuliani? Por favor, explícamelo. Bien, venimos en breve. Vamos a hacer una pausa del tema del Tribunal Constitucional y los desacatos a sus sentencias, a sus decisiones. Quiero mencionarte algo sobre ese particular, ya que lo has tocado un par de veces en este primer segmento. Juan Carlos Espinal retorna en breve aquí a País 2024.